Buenas noches, amados hermanos. Es bueno nuevamente estar este domingo compartiendo la palabra en esta modalidad que estamos teniendo en la iglesia de Santa. Y ustedes saben que estamos estudiando la carta de Efesios entre el versículo 10 y el versículo 20 del capítulo 6, que corresponde a la conclusión de toda la carta de Efesios. Y hemos estado hablando sobre el tema de la guerra espiritual. Hemos estado hablando sobre el tema de la armadura. Y hoy día vamos a estar hablando sobre el tema de la oración. Y el título que lleva hoy día este devocional es Armado por la oración. Porque así como una coraza, como un casco, una espada, la oración también está dentro de esta guerra. Un famoso predicador, John MacArthur, hablaba sobre la oración como comunicarse con el cuartel general durante una guerra. Es de suma importancia que el soldado, en medio de una guerra, pueda comunicarse con los líderes para saber dónde ir. De esta forma también la oración viene a ser como esto, en medio de la batalla. La oración es una importante arma. De hecho, el Internet se desarrolló como un arma de guerra para poder comunicarse en medio de alguna condición de crisis. Y así surgió el Internet primero como una arma de guerra. La comunicación es importantísima en esta guerra espiritual. Y la forma que tenemos todos los cristianos de comunicarnos con el alto mando, por así decirlo, es a través de la oración, es armado con la oración. Y hoy día vamos a estudiar este versículo que nos habla de la oración, el versículo 18 de este capítulo 6 de Efesios. Dice esta primera parte de este versículo, dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. En esta primera parte de este versículo nos dice Pablo cómo nosotros debemos orar, cómo deben ser nuestras oraciones. Y lo más importante es cómo deben ser estas oraciones para la guerra espiritual, es decir, para la vida diaria del cristiano. Notar que este versículo, como ya lo habíamos comentado, no está en medio del texto solo, no está volando, sino que está en un contexto. Y está describiendo esta parte, esta palabra orando, ¿no? Y está describiendo algo. Y está describiendo precisamente cómo el cristiano debe tomar la armadura de Dios. Versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Y cómo nosotros, o mediante qué nosotros tomamos la armadura de Dios? Mediante la oración. Fíjese bien. ¿Cómo nosotros estamos firmes? Versículo 14 dice, estad firmes. Versículo 14. ¿Y cómo nosotros estamos firmes? ¿Por medio de qué nosotros estamos firmes? Mediante la acción de orar. La oración es importantísima en medio de esta guerra espiritual. Es como lo que sostiene unido el casco, la armadura, la espada, el escudo, el calzado. La oración es el medio con que nosotros nos tomamos esta armadura y podemos estar firmes en medio del combate. La oración es clave en medio de la guerra espiritual. Y eso es lo que vamos a estar nosotros estudiando o analizando. Porque nosotros sabemos que tenemos toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Y la forma en que todo esto funciona coordinadamente como uno solo. Notar que habla tomar toda la armadura de Dios. No cada una de sus partes por sí sola, sino toda en un conjunto. Y la forma en que todo esto se toma en forma conjunta, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios, es mediante la oración. La oración es esta arma que nos sirve
para tener toda esta armadura en forma unida, en forma coordinada. Es como nosotros nos hacemos eh, poseedores de esta armadura en medio de la guerra. Es importantísima la oración. De hecho, Martín Lutero, una de las personas más importantes dentro de la reforma del mundo evangélico, encontramos que dice esto sobre la oración. Dice, la oración es una fuerte muralla y fortaleza de la iglesia. Es un arma divina para los cristianos. Es un arma divina. Así como toda la armadura del cristiano, la salvación, la verdad, la fe, fue puesta aquí por Pablo como un paralelo a una armadura para que el cristiano se enfrente a esta guerra que es la vida diaria. Asimismo, la oración es esta armadura divina, es esta arma divina que nos da Dios para que nosotros podamos mantenernos, estar firmes en medio de la lucha y poder estar siempre pensando en esta fe, nosotros poder tener en la cabeza la salvación, estar atentos, ¿no es cierto?, a la palabra. Y es que en estos pequeños versículos, en esta primera parte del versículo 18, nosotros encontramos 4 principios para saber cómo orar. Aquí Pablo nos entrega 4 principios en esta pequeña parte de este versículo. Dice Pablo primero diciendo orar en todo tiempo, orar siempre. Un segundo punto dice orar con toda oración. Vamos a adentrarnos un poquito más a qué se refiere con esto. Orar con toda súplica. Y finalmente dice orar en espíritu. Estos son los 4 principios que nos recuerda Pablo para tener una oración efectiva para la guerra espiritual, para nuestra vida diaria en este mundo. Bueno, ¿y qué significa orar siempre? Orar siempre significa orar en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5:17, donde Pablo también escribe, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es decir, orando en todo tiempo, como dice acá en Efesios. En todo tiempo. ¿Y qué significa esto de estar orando en todo tiempo? Significa que me tengo que levantar en las tantas de la mañana y ponerme a orar y no parar a orar hasta el almuerzo. Después de terminar el almuerzo tengo que volver a orar y después ir a dormir, tal vez ahí paro un ratito. No. Significa, como le preguntaron a una señora, estaban unos pastores y le preguntaron a una señora que estaba ahí atendiendo, lo que estaba haciendo la limpieza, que estaba haciendo el aseo, le preguntaron a la señora, ¿y para usted qué significa orar sin cesar? Y, y la señora le dijo, bueno, para mí significa que cuando estoy preparando la comida, me acuerdo del pan espiritual que me da mi padre y ahí medito en la palabra. Cuando limpio las mesas, recuerdo la limpieza que hizo mi Dios en mi corazón. Cuando estoy entregando servicio de misericordia a otros, cocinando, sirviendo, me acuerdo del servicio de mi Señor. Esta mujer oraba en todo tiempo. Mientras hacía sus cosas, meditaba en la obra de Cristo. Orar sin cesar significa esto. Significa tener horario en nuestra oración. eh, Tener, ¿no es cierto?, decir, voy a orar la mañana, voy a orar a la tarde, voy a orar la noche. Separar un espacio para la oración, pero también orar en horarios que no están establecidos. Estas oraciones cortas, no tienen que ser oraciones complejas. Peticiones, adoraciones, como lo hacía esta mujer mientras, por ejemplo, hacía el aseo. Nosotros podemos orar mientras caminamos, mientras corremos, mientras hacemos alguna otra cosa, mientras manejamos. Podemos estar ahí pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros, meditar en la palabra, orar sin cesar. Eso es, orar sin cesar, estar meditando, estar agradeciendo a Dios, ver la naturaleza y recordar la creación. Eso es orar sin cesar. En segundo lugar,
Pablo también nos habla sobre esto de orar con toda oración. Parece redundante. Parece muy redundante, ¿no? ¿Qué significa esto de orar con toda oración? Otra forma de decirlo podríamos decir orar de verdad en su oración. Ora de verdad. Ora sin estar repitiendo. Ora sintiendo lo que estás haciendo. Que sea una oración que llegue a Dios. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Orar con oración es orar entregando el resultado de la oración a Dios. Es Dios que va a hacer en tu vida. Él hará. Él enderezará tu fe. Es entregarse en fe en las oraciones. Orar de verdad. Que no sean meras repeticiones o confiando tal vez en mi propio juicio, en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría, sino confiando en la palabra, pidiendo lo que necesita, adorándolo en lo que Él es y como Él también nos entrega. Y pidiendo también ser, confiando en Dios, no en nosotros, no en nuestra propia prudencia. Él enderezará nuestros caminos y nosotros, al orar con toda oración, al orar de verdad, nosotros nos entregamos a la realidad del Evangelio. En tercer lugar, dice orar con toda súplica. ¿Qué significa esto de orar con toda súplica? Es decir, que nosotros tenemos que hacer una oración sentida y suplicante. Nosotros debemos sentir lo que estamos orando. Muchas veces nosotros a veces caemos en la repetición, caemos en orar siempre de la misma forma, así como a veces lo hacemos en la mesa. Pero cuando aquí Pablo está hablando de esta oración de verdad, esta oración suplicante, esta oración sentida, está hablando de una oración en que nosotros nos entregamos a Dios. Elías oraba con esta oración suplicante, dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:16. Él oró ferviente. Él oró con toda su... Es esta oración sentida, esta oración real, no simplemente palabras que se van juntando una tras otra, no hermosas melodías, por así decirlo, que a veces nosotros podemos estar repitiendo nuestras oraciones, sino que sea algo de verdad que nazca de nuestro corazón y de nuestra fe. En cuarto lugar, Pablo nos habla de esta orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es una oración que dependa de Dios. Es una oración dependiente no de nosotros, no de nuestra capacidad de ordenar hermosas palabras, no de nuestra poesía en nuestra oración, no lo hermoso que suena nuestra oración, sino confiando en el Espíritu, confiando que Dios, porque cualquier oración que nosotros hagamos, por muy linda que sea, para Dios simplemente va a ser un mamarracho. Dios es perfecto. Nosotros estamos muy lejos de Él. Pero Él en el Espíritu nos guía. Y Romanos 8:26 nos dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo nos lleva ante el trono celestial para poder guiarnos en qué nosotros debemos orar. Debemos ser guiados. Debemos orar en el Espíritu, sabiendo que es Dios quien guía nuestro corazón, sabiendo que es Jesucristo quien salva, sabiendo que es el Espíritu quien
lleva este barquito de la oración a la orilla correcta. Así como el viento lleva una embarcación, asimismo el Espíritu de Dios lleva nuestras oraciones hacia esta orilla. Y nosotros debemos orar en eso, confiando, entregando, aunque no sepamos qué decir en ese momento. Entreguémonos en espíritu para poder orar correctamente. Y es por eso que después de ver estas guías que nos presenta Pablo en estos pequeños versículos, esta guía para una oración efectiva en medio de nuestra vida cristiana, en medio de nuestra batalla espiritual, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo estás orando hoy? ¿Tienes alguna frecuencia, algún orden? ¿Tienes un horario? ¿Separas un espacio para orar? Y si separas un espacio para orar y tienes un horario, aprovechas otros tiempos, otros lugares. Tal vez estás haciendo una cosa, estás jardineando, estás haciendo el aseo, estás cuidando los animales. Y ahí puedes recordar la obra de Cristo. Estás aprovechando esos otros espacios para poder admirar a nuestro Señor, para poder admirar y agradecer por la gran salvación, para poder pedir por otros que faltan, que les falta. También cómo son tus oraciones. ¿Tus oraciones son meras repeticiones? ¿O estás muy preocupado de que suenen lindas, de que sean melodiosas o son verdaderas, nacen del corazón? ¿Estás entregándote con confianza a Dios en tu oración? ¿Estás confiando en lo que Dios hará o estás confiando en lo que tú puedes hacer? ¿Estás confiando en tus capacidades? ¿Estás confiando en tu cuenta o estás confiando en Dios? Son preguntas que hay que hacer. Y es por eso que como final, como para concluir, nosotros podemos dar ciertas recomendaciones. Le puedo dar ciertas recomendaciones para orar. Primero que nada es confiar en Cristo. Confía en Cristo, pero si no confía en Cristo, nada de esto puede ser posible. Es Cristo quien nos lleva al Padre. Es la salvación de nuestro Señor y la obra los que nos llevan a que esta oración sea escuchada y a que el oído de nuestro Señor se incline a nuestras palabras. Segundo es que nosotros debemos buscar un espacio para la oración, un espacio temporal, tanto como un espacio físico. Busque un espacio para. Mi prima, por ejemplo, Anita, dedica, se dedica a orar en el baño, porque no hay ningún espacio dentro de su casa especial donde ella se pueda sentir tranquila para orar. Busque eso. Tal vez no sea el baño, tal vez sea alguna habitación, algún escritorio, tal vez horas en que esté solo o sola en su casa y que pueda dedicar a la oración. Búsquese. Otra cosa, otra recomendación, busque el gozo de la oración. Goce. Recuerde su salvación. Recuerde de dónde Dios lo sacó. Recuerde cuánto ha hecho Jesucristo. Goce. Gócese también en la obra, Señor. Alábelo. Pídale. Pida a nuestro Dios. Y otra cosa, finalmente, es recordar las promesas, confiando en que Dios va a hacer. Dios va a hacer. No confiando en nuestras propias fuerzas, sino confiando en las promesas que están en la palabra. Así debemos. Y para finalizar, por supuesto, vamos a terminar con una pequeña oración. Vamos a orar. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta hora porque podemos estar a tu lado,
Podemos estar contigo, amado Padre, sabiendo que tú recibes esta oración y tú estás con nosotros. Señor bendito, Señor amado, te pido, amado Padre, que nos dejes ver nuestros problemas en la oración. Nos dejes, Señor amado, separar espacios para poder orar de forma ordenada. Y también, Señor, que podamos encontrar nuevos espacios en medio de nuestro quehacer diario para meditar en Cristo, para meditar en tu obra, amado. También, Señor amado, te pedimos que nuestra oración sea verdad, que sea con toda súplica, así como oraba Elías, que sea con toda fe, amado, que nuestra oración no sean meras repeticiones, sino que sea y que sea también guiada por ti, que el Espíritu guíe nuestra oración, para que nosotros, Señor, podamos estar ante tu presencia, aquí, en este momento, y mañana, en el futuro, también estemos ante ti, cuando Cristo vuelva. Gracias, Señor bendito, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.